Saludos a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar nuevamente en contacto con todas y todos en este nuevo foro que estamos proponiendo desde lo que tiene que ver con el Observatorio Político Venezolano y píldoras digitales en esta propuesta de análisis sobre temas sumamente relevantes para nuestra realidad nacional y regional e internacional. En la jornada de hoy estamos recibiendo a dos expertos en la materia que nos están acompañando, uno desde España y otro desde Argentina, pero vamos a saludar primero al profesor José Mendoza, coordinador del Observatorio Político Venezolano. José, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días Javier, buenos días Olga. Estamos acá otra vez acompañándolos a todos en este programa de entrevista, en este foro interesantísimo que vamos a tener el día de hoy sobre el gobierno abierto y la seguridad digital en América Latina. Un tema que ya no es tan novedoso, pero que para la región es fundamental y sobre todo para nuestros gobiernos y los pueblos de América Latina. Bien, José, para darle presencia y apertura a este foro, vamos a saludar a nuestros invitados. Si me permites, José, viste, considerando las circunstancias particulares que estamos enfrentando la mañana de hoy, vamos a presentar al profesor Javier Urrea, que es colombiano, actualmente se desempeña como asesor de gobierno abierto en la alcaldía de Bogotá. Además, es experto en proyectos de política exterior, asuntos migratorios y consulares, instituciones democráticas, gobernanza, ciberciudadanía y administración pública. Actualmente se encuentra en España. Y también nos acompaña desde Argentina la profesora Olga Cavalli, cofundadora y directora académica de la Escuela del Sur sobre Gobernanza en Internet, la Escuela Argentina sobre Gobernanza de Internet, ARGENSIC, y profesora de la Universidad en Buenos Aires. Para comenzar, José, vamos a una primera apreciación con respecto al foro y damos comienzo. Sí, bueno, para todos y para nuestros invitados, a los que nuevamente reiteramos las gracias y la disposición por estar acá con nosotros. Bueno, este es un tema que es muy importante. Creemos que en América Latina, pues el concepto del gobierno abierto ya se viene desarrollando, implementando en muchos de los gobiernos de la región, y la búsqueda fundamental de fomentar la transparencia, la participación ciudadana y sobre todo el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Para ello también pues hay una serie de desafíos a nivel institucional, a nivel de los pueblos, a nivel de infraestructura tecnológica que permita avanzar y desarrollar el gobierno abierto en la región. Y por supuesto también es un tema relevante la vulnerabilidad o la manera en cómo se pueda desarrollar estas plataformas y tecnologías, pero con miras también a una preservación de los datos y la protección y privacidad que tienen los ciudadanos y las instituciones para con los aspectos tecnológicos, máximo cuando pretendemos desde el gobierno abierto fomentar una práctica de mayor transparencia, mayor publicación de los datos e información que se puedan tener por parte de los ciudadanos y por parte de las instituciones del Estado. Y en este sentido, pues bueno, la seguridad digital forma parte de un hecho esencial, así como otros temas como el perfeccionamiento de las técnicas y el desafío que tienen los gobiernos para fortalecer las instituciones de cara a este nuevo ámbito, ¿no? A este nuevo concepto como el gobierno abierto, y el tema de la seguridad digital en la región latinoamericana. Entonces, bueno, creemos que es un tema muy amplio, que no lo vamos a agotar en el tiempo que tenemos previsto para esta charla, pero que indudablemente pues será una breboca muy interesante para futuros debates y para futuros encuentros. Agradeciendo nuevamente la invitación y la aceptación a Javier y a la profesora Olga, pues bueno, bienvenidos y comencemos. Pero perfecto, José. Entonces, vamos a comentarles la dinámica de este foro. Vamos a tener 3 bloques bien diferenciados, de unos 5 minutos para cada uno de nuestros invitados para que puedan dar un pantallazo o una reflexión con respecto a los temas planteados, que son, vamos a hacer un resumen: la alfabetización digital, el fortalecimiento institucional y obviamente la protección de los derechos y la
la privacidad de las personas y de las instituciones. Para comenzar, vamos a darle la palabra a la profesora Olga para que nos dé su visión, su perspectiva, para luego escuchar al profesor Javier con respecto a lo que tiene que ver con este tema o esta área sumamente sensible, que es el tema de la alfabetización digital para el fortalecimiento del gobierno abierto y para potenciar mayores y mejores niveles de seguridad digital. Olga, tus 5 minutos. Gracias Víctor por la invitación. Muy honrado de que siempre me invites a tus actividades. Gracias Javier y José por compartir conmigo este espacio. Bueno, como bien dijiste, estos 3 temas podríamos hacer un evento de muchos días o una carrera universitaria con cada uno de los temas. En especial sobre alfabetización digital, yo quisiera distinguir varias aristas que tiene la alfabetización digital. Primero, hay personas que hoy no ingresan a Internet, directamente no acceden. Esto es un tema de gran relevancia, teniendo en cuenta que prácticamente todas las actividades que hacemos hoy se encuentran en línea. Si nos tenemos que conectar con nuestro banco, si tenemos que dar clases virtuales, si tenemos que consultar una receta médica o una consulta vía WhatsApp con algún especialista. Prácticamente todas las actividades que tenemos hoy en nuestra vida diaria suceden a través de actividades online. Entonces, teniendo en cuenta que América Latina tiene un porcentaje más o menos de más del 70% de conectividad, muy variable dentro de los países y muy variable entre países y dentro de cada país también, ¿no? Hay regiones hiperconectadas y hay regiones mucho menos conectadas. Por ejemplo, Argentina tiene ciudades con prácticamente una conectividad completa, de ciudades importantes y zonas del país con un 30% de conectividad. Teniendo en cuenta estas asimetrías, hay un porcentaje importante de la población que hoy no accede a Internet. Estas personas necesitan una alfabetización, yo diría básica, pero además necesitan poder acceder al servicio asequiblemente, pudiendo pagar el servicio y pudiendo tener dispositivos que permitan acceder al servicio. Este sería como, yo diría, una de las metas más importantes en América Latina. Si queremos que nuestra región realmente entre al mundo desarrollado, todas nuestras personas, poblaciones de todas edades y de todo nivel cultural tendrían que poder acceder a Internet. Hay algunas iniciativas interesantes en distintos países de puntos donde las personas pueden acceder y capacitarse, tomar cursos sin tener sus conectividades y sus dispositivos en casa. Sin embargo, vemos que para cada una de las actividades diarias nos hace falta un acceso casi permanente a través de teléfonos móviles, tablets o computadoras. Entonces hay un nivel básico de conectividad que hoy todavía no tenemos para toda nuestra población y eso sería un objetivo interesante. Yo creo que todos los gobiernos de la región están trabajando bien, yo diría. Pasa que es complejo, es una región grande con geografías muy desafiantes, difíciles a veces de instalar infraestructura. Vamos a ver qué pasa con estos nuevos proyectos de satélites de órbita baja que nos van a dar conectividad para todos. Después hay otro tipo de alfabetización que yo quisiera destacar que tiene que ver con la seguridad, que creo que Víctor lo mencionó. Personas que están conectadas, pero necesitan estar alertas de otras cosas. Adultos mayores que a veces son víctimas de estafas o simplemente de difusión de noticias falsas o de datos que no son totalmente certeros, pero que ellos, por no estar tan informados o no poder chequear en otras fuentes, difunden. O personas que están acostumbradas a usar Internet, pero no están tan alertas de una serie de amenazas que tenemos hoy. Entonces ahí tenemos otro nivel de alfabetización, que no es el básico, que tiene que ver con el ingreso de las personas al uso de distintas plataformas o servicios digitalizados, sino también estar alertas de cosas que nos pueden pasar, ataques. ¿Qué pasó durante la pandemia? Se visibilizaron varias cosas. Primero, personas o familias que querían estar conectadas y no estaban tan conectadas. ¿Por qué? Porque había pocos dispositivos en la casa o la velocidad de conexión no era suficiente para que trabajaran y estudiaran 4 personas, padre y madre trabajando virtual y los chicos haciendo las tareas en la escuela con una sola computadora o a veces con un solo teléfono móvil. Hemos visto a los chicos en la calle tratando de ver Wi-Fi para poder hacer la tarea. Y por último, para cerrar por ahora este tema, la concientización sobre temas de seguridad, cómo protegernos,
cómo tener doble autenticación, cómo tener una clave segura. Este es otro nivel de alfabetización, pero que los dos creo que para nuestra región son súper importantes y dejo por acá. Después seguimos charlando. Perfecto, Olga, muchas gracias. Vamos ahora entonces con Juan Javier para que nos pueda dar su visión con respecto a cuáles son las situaciones actuales y las perspectivas de esta alfabetización digital para potenciar este gobierno abierto y brindar mayor seguridad digital a las personas, instituciones y gobiernos en nuestra América Latina. Bien, bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer cuando hablamos de alfabetización digital es tener siempre en mente dos perspectivas. Uno, lo que tiene que ver con la cobertura, y eso nos lleva al principal desafío de la brecha digital, porque, como se mencionó anteriormente, hay muchas zonas con ausencia de conexión y hay otras zonas que están hiperconectadas, pero sobre ese punto, creo que muchas veces nos preocupamos poco por la calidad de la alfabetización digital. Es decir, más allá de si la ciudadanía está llevando a cabo herramientas o usa herramientas o mecanismos de aprendizaje para el uso de las tecnologías o para la comprensión de las tecnologías o para la creación de contenidos, qué es lo que estamos haciendo en nuestros entornos actuales, ¿no? Entonces, fíjense que muy pocas veces se habla en las universidades, en los colegios, en la administración pública, en qué tipo de sociedad estamos nosotros con la alfabetización digital. Es decir, si tenemos o estamos en una sociedad del conocimiento, en una sociedad del espectáculo. Y muchas veces la alfabetización digital nos está preocupando por eso. Las administraciones públicas están a veces enfocándose más en tecnificar los procesos burocráticos o en llevar cada vez más conexión o interconexión o inclusive en cada vez proporcionarle más a los jóvenes y a los adultos dispositivos móviles o computadores para que se puedan comunicar, pero estamos haciendo ejercicios muy escasos en términos de pensamiento crítico en la era digital. Y yo creo que ahí es uno de los grandes retos que tenemos que tener en cuenta hoy en día en la alfabetización digital. Fíjense que es muy complejo y muy difícil que pongamos, por ejemplo, la información en cuarentena, y nos dimos cuenta ahora, no solamente con el tema del COVID, avanzamos con la pandemia, tal vez en 3 años, lo que nunca hubiéramos avanzado en 30 o en 40 años si no hubiese existido la pandemia. Pero antes de eso, ya veníamos teniendo antecedentes importantes donde no nos estaban enseñando a poner cualquier tipo de información en cuarentena, con las fake news, con las noticias falsas o con la desinformación. Entonces, creo que algo que debe ser bien importante hoy en día en nuestras sociedades democráticas es que nos pensemos bien si una persona, si está educada, si puede estar preparada o puede estar preparada para ser manipulada con la información, y eso hace parte de la alfabetización digital, ¿no? Es decir, el pensamiento crítico al final no se debe fundamentar en una serie de habilidades en las cuales hoy en día la alfabetización digital está muy concentrada, sino también debe ser una especie de actitud y de alerta frente a cualquier tipo de información que pulula y que de forma exagerada aparece a través de las redes sociales, a través de Internet. Eso por una parte. Y por otro lado, creo que también dentro de la alfabetización digital, a veces tenemos que empezar a entender no solamente lo que está entre líneas y a leer de forma literal y a buscar mecanismos y alertas para saber si hay una noticia falsa o no, sino también a entender y comprender qué es lo que está detrás de las líneas de cada información que no solamente nos proveen los medios masivos de comunicación o los medios alternativos, sino muchas veces los propios gobiernos. En suma, creo que debemos de tener un pensamiento bastante crítico en la era digital sobre la manera como tenemos que alfabetizarlos digitalmente y no solamente en el acceso, en el uso de los dispositivos, en la capacidad para poder tener habilidades que nos permitan cada vez utilizar mejor las herramientas tecnológicas, sino en tener un pensamiento crítico que vaya mucho más allá y que vaya mucho más allá y mucho más acorde con cada una de las informaciones que nos están llegando por diferentes medios, que no solamente es a través de Internet, sino también la propia resonancia y la propia repetición de la información es lo que muchas veces está haciendo que en esta era digital tengamos un pensamiento crítico cada vez más disminuido y un acceso a la información cada vez más amplio que nos permite perdernos en la sociedad. Y ese es uno de los grandes desafíos de esta democracia actual. En esta parte,
Javier y Olga que han expuesto hasta ahora, que me parece más que interesante porque resumen ustedes y sintetizan algunos aspectos que son fundamentales, como el tema de la cobertura, el tema del acceso, el tema de la distribución y equidad para el acceso por parte de los ciudadanos, pero que también se convierte en un reto por parte de las instituciones, del gobierno, para poder llevar adelante esto. Este último tema que plantea Javier, pues también nos abre una serie de interrogantes adicionales, pero en función de estos aspectos también, y pasando a un segundo tema, como lo planteamos desde un principio en el programa, ¿cómo queda el reto del fortalecimiento institucional para fomentar el gobierno abierto? Visto que los distintos gobiernos y fundamentalmente en la región pues tienen una serie de desafíos muy importantes. Por una parte es tratar de desarrollar los distintos accesos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también cognitivo, como lo señalaba Javier. Pero también es cierto cuáles son las políticas públicas que se han implementado, cuáles son los planes y programas para poder transparentar, para poder desarrollar una serie de información que sea precisa, que esté contenida de datos importantes para que la ciudadanía tenga acceso no solamente a la información, sino también a la rendición de cuentas y a una serie de programas, políticas y planes que los distintos gobiernos llevan a cabo, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito regional y local. ¿Cómo impacta esto en la ciudadanía y cómo ayuda a fortalecer nuestros procesos democráticos? Y en este sentido, pues me gustaría conocer, o nos gustaría conocer la posición y la opinión, pues en este caso de ustedes los especialistas sobre la materia, ¿no? En este tema del fortalecimiento institucional para promover y desarrollar el gobierno abierto en la región. ¿Quién empieza? Vamos con Javier. Sí, bien. Bueno, digamos que algo que hay que tener muy en cuenta y es que antes de hablar de gobierno, o antes de hablar de gobierno abierto, tal vez es muy útil poder acudir a la metáfora del barco, que justamente de ahí viene la palabra gobierno, viene de kubernao, ¿no? Que es una palabra de origen griego, que significaba o significa dirigir con el timón, ¿no? Entonces, cuando había un desgobierno, se acudía a la necesidad de dirigir con el timón frente a las tempestades o frente pues, a los oleajes, ¿no? Justamente el gobierno abierto lo que busca es no solamente poder dirigir con el timón, sino generar un relacionamiento nuevo entre la ciudadanía y las instituciones. Y en este caso, digámoslo así, que desde el punto de vista conceptual, lo que se busca con el gobierno abierto, aparte de generar ese nuevo relacionamiento, es hacerlo a través de unos pilares que ya están, digámoslo así, que bastante estudiados por los teóricos, como es el pilar de la participación, el pilar de la transparencia, el pilar de la colaboración sobre el uso de la tecnología, ¿no? Pero aquí me parece que lo más importante que hay que tener en cuenta es que uno de los grandes desafíos del gobierno abierto, aparte de inspirarse en esos pilares, es ganar confianza. Cuando uno se pone a revisar las estadísticas, los indicadores, por ejemplo, de Latinobarómetro o de Eurobarómetro, encuentra que la gran mayoría de la ciudadanía desconfía de sus instituciones. Es decir, no confía en ellas y no confía en ellas entre otras cosas porque muchas veces no son tenidos en cuenta por ellas. Cuando uno se pregunta o le pregunta a la ciudadanía, ¿usted quiere participar? Si quiere participar o más bien, si quisiera participar, ¿por qué cree que su participación no es significativa? Pues muchos primero piensan que no conocen los mecanismos de participación o consideran que su participación no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor ni incidente o simplemente no confían o creen que su participación no va a generar ningún cambio ni ninguna transformación. El gobierno abierto lo que busca es justamente cambiar ese relacionamiento. Es decir, si usted participa, hágalo de forma directa, incidente y vinculante. Esa es una lógica del gobierno abierto. O, por lo menos, si usted va a ser parte del gobierno abierto, tenga en cuenta que el gobierno abierto, a través de la transparencia, va a permitir que usted decida, por ejemplo, cómo deben distribuirse los presupuestos de su localidad o de su entorno. Y aparte de eso, no solamente decida cómo se van a distribuir, sino que sea fiscal y sea visor de eso. Sea fiscal y sea visor de esa coejecución de esos procesos o de esos proyectos en los cuales ustedes van a participar. Presupuestos participativos es un ejemplo de ello, ¿no? Pero aparte de eso, también usted va a tener la posibilidad de castigar, digámoslo así, aquellos gobiernos que no hagan lo que usted quiso coliderar o quiso manejar con el timón. Digamos que el gobierno abierto al final es, en un modelo clásico,
había un capitán que era el que dirigía con el timón. En un modelo de gobierno abierto ya son varias manos las que dirigen hacia dónde quieren llevar esa embarcación. Y esas relaciones que se dan al interior, ¿no? Al interior de la embarcación, si lo llevamos en una metáfora, son relaciones de gobernanza donde no solamente hay un actor institucional que es el que se encarga de dirigir hacia dónde llevar la embarcación, sino que tienen que existir otros actores también que hagan parte de ese propósito, ¿no? Entonces aparecen actores de la sociedad civil, aparecen inclusive actores del sector privado, aparece la propia academia, y entre todos ellos, a través de una lógica, y esta es la parte interesante del gobierno abierto, es una filosofía de inteligencia colectiva, de suma de inteligencias, son las que terminan resolviendo las problemáticas más importantes para que ese barco no entre a la deriva, o para que ese barco por lo menos tenga un norte y tenga un propósito común para los propósitos exclusivamente de ese conjunto. Tuvimos un pequeño percance con la conectividad precisamente de Javier, hablando de ello. Vamos a darle la palabra entonces a la profesora Olga para que siga fortaleciendo este debate con lo que planteaba el profesor José con relación al fortalecimiento institucional, y ya retomamos con Javier una vez que pueda conectarse nuevamente. Así es, gracias. Gracias, Víctor, gracias, José, por las preguntas. Y bueno, coincido con Javier en todo lo que él dijo, fundamentalmente la importancia de la transparencia y de este nuevo vínculo que se genera con la ciudadanía. Y ahí yo, en el concepto de ciudadanía, quisiera distinguir los distintos actores de la ciudadanía en general. Los datos abiertos permiten, además de la transparencia y una especie de canal de confianza con la ciudadanía en general, distintos actores de la ciudadanía. Y es ahí donde estos datos son fundamentales para distintas cosas. Por ejemplo, sociedad civil utiliza la información que brinda el gobierno abierto, más allá de poder revisarla y utilizarla, para, por ejemplo, hacer investigaciones, para hacer proyecciones, para saber y ayudar también al gobierno a través de esta información postprocesada, bajo distintos criterios y bajo distintos espacios de investigación, ayudar al gobierno con nuevas herramientas de conocimiento en base a estos datos abiertos. Otro dato interesante es también el rol del sector privado. El sector privado también se nutre de todas estas informaciones para poder también hacer prospecciones, hacer sus propios planes de negocio y evaluar la pertinencia de distintas actividades y estrategias que pueda tener en pos de la ciudadanía. El ciudadano de a pie, el ciudadano individual también puede observar todos los datos, generando esta relación bilateral de transparencia y evitando esta sensación de que el gobierno es totalmente hermético y no podemos acceder a estos datos. También las fuentes de datos sirven para generar esta transparencia, esta confianza, investigaciones y fundamentalmente la academia. Yo personalmente soy una gran usuaria de datos abiertos de todos los portales que encuentro para todas las investigaciones que hacemos con mis alumnos, o en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, o en la Universidad de Buenos Aires, o investigaciones que hago yo personalmente con mi investigadora particular. Entonces, el acceso a todos estos datos no solamente redunda en mejorar la relación del ciudadano o la ciudadanía en general con el gobierno, permite al gobierno ofrecer también muestra de sus resultados de gestión, ¿no? Porque a veces es difícil evaluar la gestión de un gobierno si uno no lo ve plasmado en datos concretos. En Argentina en particular hay muy buena información tanto del gobierno nacional como de los entes reguladores. Están publicadas muchas informaciones, en especial yo rescato, que es el área donde a mí me compete mi trabajo, el ente regulador de las comunicaciones tiene mucha información sobre telecomunicaciones, Internet, y la ciudad de Buenos Aires también tiene un portal de datos abiertos muy importante. Entonces yo destaco también que Argentina, mi país, sea parte de distintas iniciativas internacionales de Open Government o gobierno abierto, participando activamente en estos espacios. Así que, bueno, por ahora esto, no sé si Javier quiere volver a conectarse o seguimos con ustedes. No, Javier ya está con nosotros. Gracias, Olga. Le cedemos entonces la palabra a Javier para que redondee su idea en su intervención.
No, claro, se me fue la conexión por un momentito, pero no sé dónde en qué parte alcanzaron a escucharme, pero igual, para cerrar la idea, sí es importante que demos un tránsito al gobierno abierto, pero no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de una nueva forma de relacionar a la ciudadanía con las instituciones, donde el centro sea el ciudadano. Es decir, a través de ejercicios de inteligencia colectiva, a través de ejercicios de la suma de inteligencias, se pueden resolver los problemas más importantes de cualquier gobierno. Y ahí es muy importante que los gobiernos, con una perspectiva de Estado, ¿no? Es decir, con una perspectiva de supervivencia del modelo de gobierno, también en el tiempo, le den todas las opciones posibles desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las herramientas y sobre todo desde el punto de vista de apropiación de una nueva forma de entender la manera de cómo relacionarse. Yo sí creo en el gobierno abierto y creo que se cortó una parte porque a veces cuando uno está en algunos debates se encuentra con personas muy escépticas con el desarrollo de la tecnología. Y lo que quería decir es que el problema no es la tecnología. Tal vez hay personas que tienen ese problema con la democracia, ¿quién no la tiene? O a lo mejor el problema es con los derechos humanos, ¿quién no los tiene? O a lo mejor el problema es con los modelos de gobierno, ¿quién no los tiene? Pero el problema no es la tecnología. Ver a veces la tecnología como el enemigo puede llegar a convertirse eso en un efecto boomerang, porque la tecnología al final es una herramienta. Pero si la desconocemos y si no sabemos cuál es el uso y hasta dónde puede llegar, pues al final vamos a terminar generando esa afección sobre la tecnología. Entonces, con los temas de gobierno abierto, indudablemente sí que existen mecanismos, sí que existen formas donde la ciudadanía pueda participar de forma directa, incidente y pueda tomar decisiones sobre su entorno o sobre lo que más le afecta, donde la ciudadanía, sin lugar a dudas, pueda hacer verdaderos controles sociales, verdaderas, digamos así, que ejercicios de transparencia sobre sus recursos, sobre sus decisiones, sobre sus alcances y también algo que me parece muy importante, donde la ciudadanía a través de la innovación pública pueda resolver sus problemas. Muchas veces estamos confundiendo la innovación pública con ejercicios de gerencia pública, ¿no? O ejercicios de una mejor gestión pública. Yo no creo eso, por ejemplo. Si es un problema de gerencia, no debería ser un problema de innovación. El problema de la innovación es cuando tú estás resolviendo algo que está constantemente cambiando y se está dinamizando y no tienes una respuesta concreta para eso. Ahí aparece el gobierno abierto y con todos los ejercicios de inteligencia colectiva, si no hacemos caso a la inteligencia colectiva y si no tenemos en cuenta la suma de las capacidades de la propia ciudadanía para resolver sus problemas, pues realmente no estamos generando un verdadero gobierno abierto, ¿no? Entonces, en resumen, creo que hay que apostarle al gobierno abierto, pero con una visión de Estado. Creo que América Latina está haciendo esfuerzos muy importantes, ¿no? La Alianza Internacional de Gobierno Abierto, lo que se hace con OGP es bien interesante y creo que hacia allá deberían ir todos los estados, deberían ir todas las naciones y sobre todo todos los gobiernos locales también, en ese sentido. Gracias, Javier. Ahora me gustaría posicionar uno de los temas que para nada es menor y quedaría para un foro completo o varios foros para analizar, lo que tiene que ver con el tema de la protección de derechos y la privacidad, tanto de las personas como de las instituciones, los gobiernos, las organizaciones. Un día sí y otro también, lamentablemente, hemos visto o salen en los diferentes medios de comunicación, pérdida de información de entidades financieras, vulneración de datos sensibles de usuarios de diferentes empresas estatales o privadas. Y esto obviamente que no aporta en mucho a la confianza de los diferentes operadores, ya sea públicos como privados, en el gobierno abierto y en la seguridad digital. Para conocer con respecto a este tema, nos gustaría abrir este debate en este tercer bloque con respecto a la protección de los derechos y de la privacidad de los usuarios en Internet y fuera de ella. Para comenzar, le invitamos a la profesora Olga que nos dé su perspectiva con respecto a este tema. Gracias, Víctor. Tema súper importante y es interesante ver cómo se ha ido modificando a lo largo de los años. América Latina, en especial Argentina, fue un país pionero en tener una ley de protección de datos personales hace ya más de 20 años. Sin embargo, lo que pasaba con los datos hace 20 años no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa con los datos hoy. Hace 20 años, básicamente, lo que protegían las leyes eran bases de datos bastante estáticas, de una cantidad importante de información que los ciudadanos iban acumulando en distintos espacios gubernamentales o privados. La realidad es que hoy, por cada minuto que estamos conectados, se generan
millones de distintos datos en diversos formatos. Videos, datos, redes sociales, mensajería instantánea. Bueno, entonces la normativa se debe adaptar y en ese proceso estamos. Yo creo que lo que marcó un antes y un después en la normativa fue la normativa europea, la GDPR, General Data Protection Regulation. ¿Cómo se traduce? La protección de datos generales, la regulación de protección de datos generales. Impactó porque, bueno, tiene unas reglas muy claras, bastante estrictas en relación a datos de ciudadanos europeos. Sin embargo, generó una revisión de todas las normativas a nivel mundial. Argentina está en ese proceso, ha tenido una serie de audiencias públicas y reuniones con sociedad civil, con actores de la ciudadanía, cosa que yo destaco mucho de parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el organismo nacional que se ocupa de la regulación de datos personales, y estamos en proceso. Todos los países de la región y del mundo han empezado a revisar. Ahora bien, la normativa es una cosa y después estamos los individuos y las empresas y las organizaciones que también debemos tomar nuestra parte activa. No tenemos que esperar que la regulación nos resuelva toda la situación. Yo quiero destacar las empresas privadas, en algunos casos, que acumulan gran cantidad de datos personales, por ejemplo, en las redes sociales. Hay una serie de nuevas informaciones publicadas en distintos portales que han evolucionado, yo diría, muy positivamente. O sea, hoy se informa, se advierte sobre el impacto que puede tener en la privacidad, de cómo modificar las reglas. Sin embargo, queda a cargo de cada uno de los individuos de poder tomarse el tiempo y revisar estas nuevas reglas que ofrecen los distintos servicios a los cuales accedemos. Y como dije en el primer bloque, yo diría que es prácticamente imposible no estar involucrado en alguna de estas plataformas, tanto sea porque nos interesan las redes sociales, porque nos divierten, porque nos gustan. Yo, por ejemplo, las uso mucho para actividades académicas, o simplemente porque nuestros datos personales van a parar a las agencias de impuestos, a las instituciones educativas en las que participamos, nos guste o no, vamos a estar registrados en estos lugares. Entonces, es también la responsabilidad del individuo de informarse sobre cómo proteger su privacidad. No solamente esperar que la regulación lo diga o que la empresa se ocupe o que los distintos portales en los que ingresamos nuestros datos se ocupen de protegernos, sino tomarse el tiempo para leer y entender y saber qué nivel de exposición queremos. Puede haber personas que pueden exponer más de sus datos personales o no, pero que sea una decisión consciente y tomada en base a algunos minutos. Tampoco es tanto tiempo, pero hay que tomarlo. Y cuando uno cree que nunca le va a pasar nada, al final la realidad muestra que los ataques pasan, y ahí entramos a otro aspecto que mencionó recién Víctor, temas de ciberseguridad y ciberataques, que es para otro bloque, o podemos seguir charlando en un rato más. Pero bueno, yo quisiera destacar el rol del individuo como también artífice del cuidado de sus propios datos personales. Javier, te escuchamos. Bien, bueno, justamente ahora en Bogotá se está trabajando un decreto sobre la infraestructura de datos, y uno de los grandes debates o temas, porque se hacen varias mesas de discusión, tiene que ver con la seguridad de los datos, porque también pareciese que estamos como muy enfocados y muy preocupados en el uso de los datos, por ejemplo, para tomar mejores decisiones con propósitos públicos. Pero por lo menos para el caso de Colombia, muy pocas personas nos preguntamos dónde están almacenados esos datos, ¿no? ¿En qué servidores se encuentran esos datos? ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad para transmitir esos datos? Yo creo que este tipo de preguntas deberíamos de empezar a hacernoslas en América Latina con mucha rigurosidad, porque Europa ya lo empezó a hacer. De hecho, en Estados Unidos
No sé si ustedes se acuerdan el caso Snowden. Yo creo que ahí fue la primera vez que empezamos a preocuparnos mucho por los datos, porque por primera vez encontramos que, digamos que en un espacio centralizado habían datos no solamente de un país, sino de todo el mundo, y eso generó conflictos a nivel internacional. Entonces, este tipo de alertas nos tienen que servir a nosotros para poder entender cómo empezamos a trabajar el concepto de la soberanía de los datos. Es decir, a quién le pertenecen los datos, cómo los podemos almacenar, en ese proceso de almacenamiento, quién los puede utilizar, ¿no? Cómo lo podemos proteger. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Olga, porque tal vez una manera de poder prevenirlo es desde la propia conciencia del individuo, de empezar a saber hasta dónde o qué tipo de datos estoy yo generando, o estoy dando, o estoy compartiendo. Pero aún así, me parece que a nivel de regulación todavía existen demasiados desafíos en los cuales siento que estamos todavía, o sea, nos queda mucho por avanzar. Fíjense que en el caso de Canadá, en su momento Canadá tenía la información en unos servidores de Estados Unidos. Y cuando se dieron cuenta que salió la ley patriota de Estados Unidos, ellos dijeron, la información que esté en nuestros servidores, así le prestemos el servicio a cualquier país del mundo, es nuestra información. Pues América Latina hace exactamente lo mismo. Y las grandes corporaciones tecnológicas, Apple, por ejemplo, Google, no, todos nosotros tenemos información ahí. Esa información no es nuestra. Entonces, el tema de la seguridad de los datos también tiene que ver con un tema de la soberanía de los datos, y a veces uno debería de pensarse países que tuvieran su propia infraestructura de seguridad de los datos. En América Latina no sé cómo estamos, por ejemplo. En Colombia no estamos tan avanzados. En Colombia inclusive todavía nosotros dependemos de servidores extranjeros para poder almacenar nuestros datos. Ahora, hay tecnologías disruptivas que a lo mejor sí nos permitirían a nosotros intentar de alguna forma u otra generar una protección con los datos a través de mecanismos encriptados, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento que desde el punto de vista, desde lo personal, hay un reto importante y volvemos al principio. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una acción crítica en la era digital, ¿no? Es decir, cómo nos estamos preparando, cómo formamos a nuestra ciudadanía para que inclusive sepa qué tipo de datos debe poner o qué tipo de datos debe compartir, o para que sepa cuál es el proceso de los datos y a qué nube va y de quién es la nube o de quién son los servidores y por lo consiguiente de quién son los dueños de los datos. Eso por un lado, pero por otro lado, cómo nosotros empezamos a generar una normativa que no solamente sea por país, es decir, que no solamente la normativa sea Colombia por un lado, Uruguay por un lado, Argentina por un lado y Venezuela por otro lado, sino que a lo mejor hagamos algo muy parecido a lo que se hace en la Unión Europea, donde hay una verdadera protección de los datos. Y en este caso, pues no queda, digámoslo así, que desde un punto de vista totalmente vulnerable y desprotegido. Siento que por ahí también debería haber, digamos que un importante avance, y por lo menos en América Latina creo que bastante nos queda para aprender en ese sentido. Bueno, Javier y Olga, de verdad que los temas, tal cual como lo hemos abordado, bueno, ustedes lo han abordado, tiene una importancia vital. Yo escuchando al final la intervención de Javier y por supuesto la de Olga también, me viene a la mente y recordando algunos episodios, por ejemplo, en el tema de la política venezolana. Durante el año 2002, cuando se inicia en Venezuela el paro petrolero, el momento cuando se desarrolla una serie de factores o a través de distintos factores políticos y geopolíticos regionales y en este caso nacionales, en la confrontación política existente en aquel momento cuando el presidente estaba gobernando, el presidente Hugo Chávez, la industria petrolera se vio fuertemente afectada en el paro petrolero entre diciembre del 2002, enero y febrero del 2003, de aquella oportunidad, porque como lo planteaba Javier, había una infraestructura informática, había una infraestructura de datos que en este caso la empresa estatal venezolana tenía, pero que sus servidores y su cuerpo tecnológico estaba ubicada en Estados Unidos. Durante este conflicto se nos presentó la paralización de la empresa, producto, pues bueno, de la diatriba política, y cuando el alto mando directivo de la empresa se suma, en este caso, a la protesta contra el gobierno del presidente Chávez,
que básicamente buscaba era el derrocamiento de su gobierno, pero la industria fue paralizada y luego cuando se hicieron todas las acciones para que el gobierno pudiese tomar control de la empresa, básicamente todo el sistema informático que acompañaba al sistema operativo de la industria, por ejemplo, a las plantas de llenado de los buques y en este caso también a los transportes de carga del combustible a través de todo un sistema tecnológico, fue paralizado en aquella oportunidad. Esto nos llevó, por ejemplo, a la importación rápida por parte del gobierno venezolano de gasolina a través de Brasil, porque el presidente Lula a través de Petrobras lograron surtir de petróleo, de gasolina a, en este caso, Venezuela. Pero lo cierto del caso es que, ya sintetizando la idea, luego, bajo el nueva gerencia de PDVSA, tuvo que plantearse una serie de acciones y de un plan estratégico para poder cambiar las reglas del juego desde el punto de vista de la seguridad informática, ¿no? Llama poderosamente la atención este aspecto que señalaba Javier, solamente quería hacer mención a esto, pero, y me disculpa Olga porque tenía una pregunta para ti, pero en este momento se me viene otro tema, Javier, y a todos los invitados, que me llama poderosamente la atención, y si no recuerdo, tú mismo, Javier, en alguno de tus trinos en el Twitter, señalaba y que me llama mucho, o me llamó mucho la atención, fue lo acontecido semanas atrás en Colombia con un proyecto de ley sobre el tema de reforma laboral que intentó impulsar el gobierno nacional en Colombia, el de Gustavo Petro, y que fue llevado pues a la instancia del Congreso, pero resultó que la inasistencia de algunos diputados, y bueno, por supuesto aquí se abre una especie de especulación y análisis sobre los factores que pudieron sumarse allí para que algunos diputados, algunos congresistas no llegasen a la sesión, de tal manera que el proyecto prácticamente se derrumba su discusión, precisamente por los análisis que he observado, porque la inasistencia de los diputados, de los congresistas al Congreso impidió que se propusiera y se llevara la discusión sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, vuelvo, insisto. Y recuerdo que en algunos análisis, si no me equivoco, tú mismo señalabas que como una reflexión importante, señalabas tú y otros analistas también que el gobierno abierto, la tecnología debería permitir, ¿sí?, un mayor control y participación, inclusive para borrar las excusas de que no pude llegar al Parlamento, que no pude llegar a la instancia en donde se tenía que discutir, que perfectamente otros tipos de mecanismos debían abrir los espacios para poder cumplir con las responsabilidades al que el pueblo ha sometido a sus propios representantes al elegirles como congresistas en este caso, del Parlamento Nacional. Entonces, me llama mucho la atención, o me llamó poderosamente la atención este escenario. Entiendo que esto es un tema mucho más profundo, por supuesto, pero en este sentido, creo que hay, haciendo estas dos, o comentando estos dos aspectos, ¿no?, en el caso venezolano y en el caso colombiano, yo creo que los retos son cada vez más esenciales. No sé qué opinión Javier y Olga pueden tener con respecto a este punto que he manejado y de alguna otra manera enlazarlo, por supuesto, con su brillante intervención que hasta ahora ustedes han desarrollado. Si quieres, Olga, o comento yo. Javier, después Sí. yo, porque habló específicamente de Colombia, por eso quisiera que vos... No, a ver, miren, en realidad, fíjense que uno de los grandes, digamos así, una de las grandes reflexiones que nos pone la tecnología hoy en día, de forma paradójica, es que con la tecnología podemos ir atrás en el presente. Cuando digo atrás en el presente, me refiero a que la tecnología nos permite la democracia directa en el siglo XXI, ¿no? Entonces, al principio teníamos democracia directa con los griegos y después pasamos a la democracia representativa con los romanos. Hoy en día es muy difícil la democracia directa, pero la tecnología sí nos permite hacerlo, hoy en día, ¿no? En el Congreso,
que es un modelo, Congreso, Parlamento, Asamblea Nacional de Diputados, como le queramos llamar. Eso es un modelo de democracia representativa en el cual hoy en día con tecnología podemos rescatar acciones de democracia directa. En Colombia le llaman jugaditas. Jugaditas es como hacerle trampa, como buscar el camino corto, ¿no? Y una jugadita es para poder hundir un proyecto de ley, es no asistir porque no hay quórum, y si no hay quórum, pues entonces el proyecto no se puede votar porque se requiere de una mayoría que apruebe esa decisión de una plenaria o de un conjunto. Creemos muchos de los que creemos en la democracia digital, consideramos que la democracia digital, por una parte, permite auditabilidad. Por otra parte, permite trazabilidad. Por otra parte, permite transparencia. Por otra parte, permite saber quiénes están y quiénes no están. Yo hace poco preguntaba en el Twitter, a mí me gusta mucho usar Twitter para preguntarle a la ciudadanía, ¿usted qué piensa de algo? Le digo, ¿usted qué quiere saber de un congresista? Si asiste o si no asiste, porque claro, eso es una pregunta que para América Latina es importante porque muchos no asisten. En Europa no les importa eso porque todos asumen que los congresistas van a asistir y van a debatir, ¿no? ¿Usted qué prefiere saber de un congresista? ¿Cuáles son sus intereses privados y sus actividades económicas? Si tiene acciones o si no tiene acciones, ¿cuánto dinero recibe aparte de su labor de congresista o no? ¿No? Se les pregunta. Y hay gente que sí le interesa saber eso. Y otros dicen, no, yo lo que quiero saber es qué proyectos va y defiende. No me importa si tiene mucho dinero, no me importa si recibe recursos por otro lado, lo que me importa es saber si va a ir a trabajar, si va y me representa a mí o representa mis intereses. Entonces, ¿qué pasa con los congresistas? Poniendo el ejemplo que mencionaba hace un rato el profesor José Rafael. En este caso, una manera de poder solucionar esa inasistencia, es decir, supongamos que un congresista dice, lo que pasa es que estoy en un seminario o estoy en mi territorio en una charla o estoy generando, digámoslo así, que una reunión con unos grupos de interés, ese congresista podría tomar una decisión y lo podría hacer a través de una vía digital. Y esa vía digital que tenga con certeza, pues, garantías de seguridad, de vulnerabilidad, de auditabilidad, y eso se hace a través del voto digital con tecnología blockchain. Yo le apuesto mucho a las tecnologías disruptivas porque también esa es otra cuestión. Muchas veces le tenemos miedo a las tecnologías disruptivas y resulta que a veces estamos pensando en lo perfecto y nos olvidamos de lo malo. Eso lo decía Voltaire. Entonces, en este caso, en este sentido, yo creo que sí podemos empezar a experimentar con tecnologías emergentes o tecnologías disruptivas como blockchain, inteligencia artificial, ahora está muy de moda, metadata, etcétera, etcétera, para que en nuestros congresos o en nuestros sistemas parlamentarios no tengamos, digámoslo así, que esas excusas de aquellas personas que se ausentan, y no se ausentan no porque no puedan, sino que se ausentan justamente para buscarle el quiebre, digámoslo así, o para buscar la manera, digámoslo así, de ausentarse de una toma de decisión que es de interés público y que es de interés colectivo, ¿no? Entonces, sí existen las maneras, sí existen las formas, y bueno, en Colombia se pasó eso y ustedes pues lo vieron, y seguramente pasará en muchos parlamentos de América Latina. No creo que Colombia sea la excepción en ese sentido. Gracias. Sí, coincido con Javier, pasa en todos los países, creo que es parte de una estrategia política que tiene que ver con los proyectos de ley que se están discutiendo, pero la tecnología también tiene política, también genera poder. Durante la pandemia en Argentina el Congreso sesionó virtualmente, o sea, se hicieron una serie de arreglos tecnológicos y entonces si se pudo hacer durante la pandemia, creo que, como bien dice Javier, podríamos utilizar la tecnología para que no haya, por lo menos, bloqueos de leyes simplemente porque no hay quórum. Si no hay una ley que es de agrado de algún bloque dentro del Senado o los diputados, bueno, que expresen las razones. A veces desde la crítica se puede construir algo nuevo o se puede perfeccionar el proyecto, pero la ausencia creo que tiene que ver con otras cosas y habría que quizás evitarlas a través de la tecnología. Coincido con Javier en todas estas tecnologías disruptivas, yo no le tengo miedo a ninguna, me parecen fantásticas, creo que hay que usarlas al máximo. Sí me gustaría tomar un tema sobre este tema de la soberanía de los datos.
es un tema que yo discuto mucho con colegas y especialmente con mis alumnos, ¿no? Porque, bueno, sí hay que tener todos los datos en el país. Y sí creo que es un rol importante para el gobierno, tanto nacional, provincial, municipal o como estén organizados los distintos países, si son federales o no. Es una responsabilidad del gobierno de velar por los datos de los ciudadanos que estén seguros en el territorio. Ahora, ¿qué pasa con el sector privado? ¿Qué pasa con los individuos? ¿No? Entonces yo a veces cuando me dicen, sí, me dicen mis alumnos, hay que tener los datos acá. Entonces yo les digo a todos, bueno, levanten la mano quienes usan correos electrónicos de estos en base a, no quiero nombrar ninguno, pero yo soy alta usuaria de uno de ellos y de varios, incluso gestiono otras cuentas de mail que yo tengo con plataformas internacionales. Entonces, medio como que el 90% levanta la mano. Entonces les digo, sean conscientes de que muchos de nosotros ya estamos, nos guste o no, compartiendo datos en servidores que probablemente ni siquiera sabemos dónde están. Algunas empresas lo informan, otras no tienen obligación de hacerlo. Pero sí creo que habría que generar una conciencia nacional de que las instituciones del Estado sí deben tener los datos almacenados en el país, en nubes nacionales. Crear una nube nacional no es tan complejo. Igual pueden ser vulneradas, habría que ver si las condiciones de seguridad de las nubes nacionales realmente tienen la suficiente rigidez o solidez como para proteger los datos. Hemos visto una gran cantidad de ataques últimamente, especialmente tipo ransomware. Entonces, la vulnerabilidad, la concientización, el tener una infraestructura segura es también una parte muy importante de los datos que se almacenan a nivel nacional. No pensar que porque los datos están en servidores en otro país, en otra empresa, necesariamente es peor que tenerlos a nivel local si no están bien seguros, ¿no? Son varias cosas a tener en cuenta, pero coincido con Javier que la tecnología, no sé cómo es la gobernanza de los parlamentos, la desconozco, no sé si permite en la actualidad, después de pandemia, si los congresistas pueden accionar virtualmente. Esto ahorraría también mucho dinero en viajes, ¿no? Sin lugar a dudas, es un tema sumamente, como decíamos, complejo, ambicioso y extenso para abordar en tan pocos minutos. Yo les propondría, a modo de cierre y con una respuesta lo más concreta y contundente que puedan tener nuestros invitados en la jornada de hoy, porque hay muchos temas para consultar, pero me voy a inclinar por uno que tiene que ver con el tema de la formación. Hablábamos en el primer bloque sobre el tema de la alfabetización digital y eso tiene que ver con la educación. En este sentido, y en las ponencias de cada uno de ustedes, hemos visto cómo hay una suerte de desconocimiento de lo que pasa en otros lados o de los avances o retrocesos que puedan tener las diferentes iniciativas en lo que tiene que ver con el gobierno abierto y la seguridad digital. Pero con respecto a la educación, fundamentalmente, ¿cuáles son las estrategias que ustedes consideran que nuestros gobiernos en América Latina centralmente están desarrollando o han dejado de desarrollar por alguna razón o que deberían impulsar con mayor fuerza para generar mayores y mejores niveles de integración en la formación académica de los nuevos responsables para la consolidación del gobierno digital y el mejor uso de las tecnologías digitales para el desarrollo de nuestros países? En un titular, no sé, le propongo, arrancamos con Javier y cerramos con Olga, ¿le parece bien? Vale, yo creo que formación en capacidades para el acceso, para el uso y para el aprovechamiento de tecnologías, pero no de las TIC, sino de las TEP, es decir, tecnologías para el empoderamiento ciudadano. Yo creo que yo lo dejaría ahí. Nos enfocamos mucho en el uso de las TIC, tecnologías para la información y la comunicación, y creo que hay que dar el salto a las TEP, tecnologías para el empoderamiento ciudadano, en acceso, uso y apropiación, sin olvidar el espíritu crítico, es decir, entre comillas, poner toda información en cuarentena, la que venga, de donde venga, en cuarentena siempre.
Bueno, yo retweet exactamente lo que dijo Javier, así que no lo voy a repetir, adhiero completamente a lo que él dijo. Sí quiero decir algo que me preocupa mucho de nuestra región, que creo que estamos experimentando ya un gap, una brecha muy grande entre el desarrollo tecnológico entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Creo que América Latina necesita fortalecer la formación de profesionales en tecnologías disruptivas, tanto sean súper técnicos, programadores, abogados expertos en tecnología. Nuestros mejores profesionales se van a trabajar a otros países. Tenemos que generar más carreras tecnológicas. Los países se desarrollan en base al uso de tecnología y me preocupa el gran gap que estamos experimentando y que creo que cada vez va a ser mayor entre el uso de tecnologías disruptivas en países desarrollados con América Latina. Creo que ese debería ser uno de los focos principales de la educación, además de lo que dijo Javier, educación a nivel superior y tecnicaturas para fortalecer la industria de conocimiento y de tecnología en nuestros países y estar a la altura del desarrollo tecnológico global. Bueno, quiero agradecer en nombre del Observatorio Político Venezolano, en nombre de Píldoras Digitales, del trabajo conjunto que venimos desarrollando hace varios tiempos, a nuestros invitados de lujo, pues. Sin duda alguna han expuesto de manera magistral, interesante, temas del abordaje del gobierno abierto y la seguridad digital en América Latina de una manera brillante. Por supuesto, muchas aristas, muchos temas que quedan pendientes, ¿no? Pero que nos abre la posibilidad en este programa a seguir avanzando y profundizando sobre este tema. Las exposiciones de Olga, de Javier, su disposición, su tiempo, agradecidos con ustedes de verdad. Y bueno, yo solamente quiero un poco para concluir, y no sé si mis compañeros acá en este programa coincidimos en función de lo que ustedes han señalado, que este reto, lo que ustedes han planteado, pues es un reto que creo que hay que abordarlo de manera regional, no de manera aislada en cada gobierno. Por supuesto, cada gobierno tiene una enorme responsabilidad, pero creo que hay que apostar al trabajo colaborativo y al trabajo conjunto de los distintos gobiernos de la región. Primero porque se nos facilita poder ejecutarlo, ¿no? Hay unos retos importantes desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista formativo, como lo señalaba Javier, y obviamente desde el punto de vista procedimental. Y bueno, y los tres elementos, tanto el tema de formación como el tema de fortalecimiento institucional y el de seguridad, creo que pueden ser abordados de mejor manera y de una manera mucho más compleja, pero además mucho más segura para la región si lo hacemos en conjunto. Quiero agradecerles nuevamente por su disposición y bueno, Víctor, quedamos en tus manos para el cierre definitivo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti, José, gracias Javier, gracias Olga y a todas las usuarias y usuarios que han tenido contacto con este foro, este cuarto foro de este ciclo de foros temáticos que estamos proponiendo, y les invitamos, obviamente, a nuestros invitados y a todas las usuarias y usuarios que podamos seguir este debate. Quedaron muchas aristas, quedaron muchos vértices para poder tocar y analizar. Por tanto, en el repositorio de Píldoras Digitales, y estamos seguros también que en el Observatorio Político Venezolano va a quedar colgada esta grabación de este foro para que podamos seguir incentivando el debate, haciendo preguntas, comentarios, sugerencias, qué les ha parecido y cuáles son las particularidades en las diferentes realidades desde donde nos siguen, nos han visto en esta oportunidad o nos podrán llegar a ver en los próximos días, en las próximas semanas, para seguir profundizando este debate. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad para seguir analizando y aportando la dosis justa de información y análisis desde esta propuesta comunicacional. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias, Víctor. Gracias, José. Gracias, Javier. Chao, chao.